Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a comentar el tema de qué es el Estado y los principios de la administración pública con Arthasastra de Kautilya, que es un elemento central para poder determinar conceptualmente cuáles son los elementos que se vinculan a estas características, a estas necesidades que se tienen de manera colectiva, de manera social, entendiendo estos conceptos y vinculándolos al Estado en su contexto y segundo a los principios de la administración pública en los orígenes ya de antes del siglo VI de Cristo con Arthasastra de Kautilya. Estamos hablando ya de más de 2600 años. Son los antecedentes más remotos que se tienen. En ese sentido, el primer elemento será el Estado, comprender el todo dentro de estas particularidades e identificando diferentes concepciones del mismo Estado, como por ejemplo la perspectiva sociológica del Estado, en donde desde la perspectiva y del concepto del contrato social de Rousseau, pues tiene que ver con esta colectividad de personas que van determinando sus relaciones, sus interacciones, sus hábitos, costumbres y cultura, y que se reafirman dentro de esa sociedad y dentro de ese estado desde la perspectiva sociológica de las conductas de las mayorías que son aceptadas y que son adoptadas también por la misma mayoría. Ahora, desde la perspectiva política, la idea del Estado es esa persecución de los objetivos que tendrá que orientar la movilización de todas las energías posibles para lograr las metas y los objetivos que se han propuesto, según nos refiere el propio Talcott Persson. La idea entonces de la política será lograr esos objetivos y tener en conjunto esas energías sociales, esas energías de infraestructura, económicas, para lograr aquellos objetivos que se organizan y en donde existen coincidencias de manera colectiva. Por supuesto, no dejaremos de lado la perspectiva económica, que tiene que ver con un conjunto de elementos importantes que van a dar certeza a esta perspectiva del Estado, por ejemplo, desde el uso de la política monetaria, qué tipo de moneda se usa, cuánto se circula, cuál es la capacidad que se tiene, la posibilidad de la inflación, pero también la política fiscal, la recaudación del Estado desde la perspectiva económica, cómo se allega de recursos, cómo se allega de ingresos para poder realizar las actividades propias desde las perspectivas sociológicas y jurídicas, pero también la política industrial, la política de desarrollo industrial, en donde pues esa industria a través de la inversión privada nacional y en su caso de la inversión privada extranjera pues detonan el desarrollo de la industria en consecuencia de las interacciones económicas, como consecuencia por supuesto pues la recaudación de riqueza como los impuestos a través de esta aplicación de los códigos fiscales económicos que tiene que ver con estos elementos centrales para poder detonar con base en esos ingresos y tener instrumentos para influir de manera directa, por lo menos desde la perspectiva económica, en la inversión, en la inflación, en su caso en el empleo y también en la pobreza o en los elementos de salud. Si no tenemos esos recursos, no podemos detonar ese tipo de políticas públicas en donde vamos a orientar esas energías para el logro de aquellos objetivos que se han planteado. La perspectiva del Estado administrativa, que tiene que ver como estos órganos estatales, estos entes propiamente que van a dar certeza al uso de esos recursos de las políticas públicas que tienen un orden sociológico a través de elementos económicos para lograr poner en cada comunidad, en cada municipio, los beneficios de infraestructura educativa, en salud, en seguridad, en posibilidad de transportarse, de trasladarse, tanto de productos, bienes, servicios, de un punto a otro punto, y esa perspectiva precisamente la lleva la administración como el elemento central
dentro de la ejecución de aquellos recursos que fueron originariamente recaudados en esa política fiscal de orden económico, que tiene un fin sociológico y que tiene que tener un marco y disposiciones legales. Ahora, el Estado, desde la perspectiva jurídica, con elementos como refiere el propio Hans Kelsen, que el Estado desde aquella perspectiva de orden jurídico tiene que ver más bien con un orden normativo imperativo para la conducta humana. Esto es un esquema interpretativo de disposiciones jurídicas, de normas que tendrán que seguirse a través de los elementos propios de estas disposiciones, que la idea es que vayan regulando precisamente esas características y esas conductas de las personas en un contexto social. Sin embargo, la perspectiva jurídica también tiene un elemento que fue determinado precisamente en el Tratado de la Convención de Montevideo en el año de 1933, en donde estos elementos jurídicos van también no solamente en los elementos normativos, sino en tener una población definida, pero también un territorio, México 2 millones de kilómetros cuadrados, 127 millones de personas, también la capacidad de mantener relaciones con otros gobiernos en una circunstancia interna, pero también de carácter externo, y el cuarto componente, el gobierno, en donde ese gobierno se encuentra desagregado por el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estos tres elementos o estos tres poderes dan certeza precisamente a esta denominada estructura del gobierno, en donde se implementan estos procesos para lograr aplicar aquellas políticas y aquellos fines del Estado que ya veíamos previamente desde diferentes perspectivas. Ahora, algo interesante del propio Estado es cómo el propio Jacques Maritain lo define en el sentido de que tiene una función concreta y que es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Esto es la Constitución, esos principios que están involucrados en la parte dogmática y en el apartado orgánico, y cómo se aplica esa ley, digamos, la eficacia probada de esa ley. No solamente que exista, sino la aplicación eficaz de esos elementos y disposiciones jurídicas. En ese sentido, también el propio Jacques Maritain refiere que el Estado pues, es un órgano habilitado con esas funciones para hacer uso de ese poder de coerción compuesto por expertos, por elementos burocráticos con un nivel profesional, capacidad técnica, competencias y habilidades, especialistas en diferentes órdenes según corresponda la función y la responsabilidad de cada uno de estos órganos habilitados, con la finalidad de brindar bienestar público. Y ese será un instrumento, según Jacques Maritain, al servicio del hombre, con un carácter colectivo, un carácter social. Esto es, especializada para los intereses de la colectividad o los intereses del todo. Este elemento da cohesión a todas las perspectivas que he venido desagregando, he venido desarrollando y que son importantes para lograr vincular ya en el gobierno, específicamente en la parte de la administración pública, ya como lo define el propio doctor Guerrero, el doctor Omar Guerrero, en donde refiere que la administración pública tiene características como actividad del Estado y que estas actividades tienen su origen existencial, así como su legitimidad y justificación en la propia continuidad y desenvolvimiento de la sociedad, a través de procrear, de generar elementos estructurales regulados para tener una mejor vida, una mejor salud, alimentación, educación, vivienda, infraestructura, seguridad, etcétera. Esos bienes que se encuentran tutelados, pero que es la administración pública precisamente en donde encuentra esa legitimidad en ley, la justificación para que exista la administración pública y generar esos bienes de manera social, de manera colectiva, de manera comunal, en donde todos se vean beneficiados. Y aquí entra precisamente el elemento más antiguo, ya comentado, del Arthasastra de Kautilya, que es un tratado de la India acerca del arte de gobernar, de estos elementos que acabo de describir, pero también de la política económica, de la estrategia militar para conservar ese Estado, para lograr que la administración pública dé certeza a la seguridad de la propia constitución del Estado, y es la obra
de origen más antiguo relacionado con la administración, específicamente con la administración pública. Así que en estos libros, que son elaborados desde prácticamente antes del siglo VI antes de Cristo, detonan estos elementos centrales para poder entender cómo se ha desarrollado en la historia moderna del hombre prácticamente la administración, el Estado vinculados, y que cada vez pues van teniendo diferentes tipos de elementos que dan certeza a la seguridad, a la integridad, a la dignidad de las personas, o eso se pretende. Lo que dice Arthashastra es que tenemos el ejercicio y condiciones necesarias para la administración, en donde debe de existir también un castigo, el denominado danda. Si no hay castigo, si no hay premio o castigo, entonces el Estado no existe. Tienen que existir estos elementos de castigo cuando hay conductas que no son probas, que son antisociales, y entonces vienen los castigos dependiendo de esas limitantes que se encuentran dentro del propio Estado. Ahora, Arthashastra, digamos esta palabra de origen hindú, tiene que ver Artha con la riqueza de la tierra, la riqueza del Estado, la riqueza de la población, y que se tiene que cuidar esa riqueza a través de una administración pública. Básicamente los elementos centrales tienen que ver ya con el Arthashastra en esta definición, primero de riqueza, segundo que es la ciencia que trata a través de medios adquirir y mantener la tierra. Entonces, bueno, entendemos que este concepto de antes del siglo VI de la era cristiana, pues tiene elementos ya en donde es el control de los territorios, lo que existe en los territorios que genera esa arta o esa riqueza que va a ser administrada a través de la administración pública, a través de un instrumento, de un órgano con características, funciones y responsabilidades de orden social. Ahora, existen ya en este libro de Kautilya, de Arthashastra, deberes de los administradores estatales, ya como ya comentaba, desde el siglo VI antes de Cristo, como por ejemplo la división de la tierra. ¿A quién le corresponde? ¿Quién puede hacer uso de esa tierra? ¿Quién va a obtener los beneficios de esa tierra y de la explotación de la misma? Segundo, la construcción de fuertes para salvaguardar fronteras, salvaguardar las riquezas, salvaguardar la población y, por supuesto, los elementos constitutivos del mismo Estado. Pero también la recolección de ingresos son muy importantes pues, para poder detonar esa administración, mantener un órgano estatal a los burócratas, a los servidores públicos que se denominan en la actualidad, y tener certeza de que esos ingresos se van a aplicar a través de la administración pública. Por eso es el tratado contemporáneo que se tiene vigencia más importante, en donde tenemos estos elementos, pero también procesar la contabilidad. Ya desde aquel entonces, la contabilidad, como aquellos registros que dan certeza a qué se tiene, cuál es el patrimonio, cuáles son los pasivos o la deuda y cuál es el capital, que está constituido, por supuesto, desde el origen de la tierra y la construcción del cuidado de aquellos fuertes que ya citaba. Pero también importantísimo la conducta de los servidores públicos que están ejecutando esos ingresos, la seguridad, que están desarrollando los fuertes, que están cuidando las fronteras de la protección de la tierra a través de estos fuertes. ¿Cuáles son esas conductas? Y entonces tenemos elementos importantes pues ya prácticamente de hace más de 2600 años. El otro, inspeccionar las gemas de la tesorería, ¿verdad? La riqueza, el oro, las piedras preciosas y lo que se juntaba dentro de estos almacenes, grandes almacenes, y que se tenía que custodiar para poder generar aquellos intercambios y tener riqueza para poder hacer el uso del Estado y en consecuencia también la aplicación de la administración pública en aquellos orígenes, pero también la dirección de la operación de las minas como riqueza, ¿verdad? El oro, la plata, el carbón, incluso en su momento pues las minas de sal, todos estos componentes de recursos naturales que incluso hasta la fecha pues siguen siendo muy importantes y que bueno, incluso tenemos hoy pues las circunstancias en donde se generan guerras por aquellos recursos.
la administración de la agricultura para poder tener alimentos, una soberanía alimentaria en donde tengamos la capacidad de tener alimentos, alimentar al pueblo, alimentar a las personas e incluso con los excedentes pues poder comerciar, guardarlo para cuando haya problemas de sequías, problemas de heladas, pues tener esos alimentos para que la población pueda subsistir. Pero también pues la administración de barcos, cuando vamos más allá de nuestras costas, de nuestras fronteras marítimas, y la administración pública se encarga también de eso, no nada más la parte interna, sino también de la parte externa. Otro de los elementos centrales era la administración de la infantería, toda la parte del cuidado del ejército, que va a dar certeza precisamente a salvaguardar esos bienes, a salvaguardar a la sociedad civil en su conjunto y garantizar las condiciones del Estado a través de la propia administración pública. Así que vemos muchos elementos que son importantes, incluso la administración de los propios pasaportes, quién puede salir, quién puede entrar, a dónde va a entrar, cuánto tiempo. Ya desde aquellos ayeres, desde aquellos años, 2600 años, en donde la administración pública y el Estado se vinculan para cumplir con estas obligaciones. Cerrando el tema que hoy me permito exponer, nuevamente la cita de don Omar Guerrero, en el sentido de que la administración pública tiene su origen existencial y la legitimidad de la misma, así como su justificación y su continuidad en el desenvolvimiento pleno de la propia sociedad. Que la sociedad tenga esas garantías de poder tener salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad, etc. Ahí encuentra su sentido, su justificación y su continuidad la propia administración pública. Así que los invito a reflexionar en esta relación del Estado con la administración desde sus orígenes, que ya podrá dar tela para poder reflexionar, poder discutir y poder debatir los temas. Muchísimas gracias.